Antes de seguir, te advierto algo, lo que vas a escuchar no es para corazones débiles. Vamos a descender juntos a uno de los lugares más siniestros del Coliseo, donde los gladiadores no solo perdían la vida, sino también la dignidad. Y si crees que ya sabes cómo morían, prepárate, porque Roma siempre encontraba la forma de hacerlo aún más retorcido. Así que ajusta bien tus auriculares, porque a partir de ahora no querrás perderte ni un segundo. Y oye, si te gustan estas verdades brutales que la historia intenta maquillar, suscríbete, no para apoyar el canal, no, suscríbete para que nunca te cuenten Roma como un cuento de hadas otra vez, porque aquí, te lo voy a narrar como realmente fue, sangriento, cruel y despiadado. ¿Listo? Bienvenido al Spoliarium, el verdadero infierno bajo la arena. El Spoliarium, aquel pasillo lúgubre que hasta el mismísimo Tácito describió como el lugar donde la gloria se despoja de carne y honor bueno. Quizá lo dijo con otras palabras, pero créeme, la idea era la misma. Allí, los cuerpos de los gladiadores derrotados eran arrastrados como sacos de basura, sin importar si aún respiraban o no. Y sí, algunos seguían vivos, boqueando como peces fuera del agua, preguntándose en qué momento exacto Roma había decidido que la compasión no era rentable. Los soldados encargados del trabajo no eran médicos, eran carniceros con experiencia, expertos en arrancar las armas, la armadura y, de paso, cualquier vestigio de humanidad. ¿El motivo? Sencillo, las armaduras eran valiosas, la carne no. Y si quedaba algún gladiador con un atisbo de vida, pues, ¿qué mejor lugar que ese para acabar con él sin ensuciar la arena de nuevo? Un rápido tajo en la garganta y listo, otro problema solucionado. Porque, claro, para Roma la muerte de un gladiador era como tirar un juguete rotos, se hacía sin remordimientos, con la eficiencia de quien barre el suelo después de la fiesta. ¿Te lo imaginas? Los corredores oscuros, las antorchas iluminando rostros sudorosos y manchados de sangre, el sonido del metal chocando mientras arrancaban las armas, y, de fondo, los últimos gemidos de aquellos que creyeron que la derrota era el final. ¡Qué ingenuidad! Pero no te confundas, el Spoliarium no era solo un vertedero de cadáveres, era también el escaparate de la brutalidad romana. Las fuentes, como el mismísimo Plinio el Viejo, dejan caer en sus textos que los cuerpos eran expuestos temporalmente para que la plebe pudiera contemplar de cerca la grandeza del sacrificio. ¡Qué detalle! Roma, siempre tan dadivosa, permitiendo que el pueblo viera a esos héroes reducidos a trozos de carne sin vida. El hedor era insoportable, sangre coagulada, vísceras esparcidas, y el calor sofocante de los pasillos subterráneos que convertían aquello en un infierno real. Imagínate estar ahí, viendo cómo los asistentes del Coliseo arrancaban las armaduras con la delicadeza de un ladrón de tumbas, tirando los cuerpos a un lado como si fueran leña, y mientras tanto, la multitud de curiosos se deleitaba con la escena, como quien va a un mercado a ver el pescado fresco, porque, claro, que es un espectáculo sin el morboso placer de ver el precio final de la gloria. Roma, siempre tan adelantada en combinar entretenimiento con miseria humana. Ahora, respira hondo, porque aquí es donde la cosa se pone verdaderamente macabra. Los cuerpos de los gladiadores, una vez despojados de armaduras y armas, eran examinados como si fueran mercancía de segunda mano. Sí, has oído bien, esclavos, ayudantes y hasta algunos médicos del anfiteatro pasaban entre ellos buscando dientes sanos, huesos fuertes o incluso cabelleras que pudieran venderse. Plinio y Juvenal hablan de la obsesión romana por aprovechar cada recurso y, adivina qué, el cuerpo humano no era la excepción. Se arrancaban dientes para hacer amuletos, se cortaban mechones de pelo para fabricar falsos postizos para las damas romanas, e incluso se drenaba la sangre de algunos gladiadores, porque, sí, había quien creía que beberla curaba la epilepsia. Roma, siempre tan innovadora en lo macabro, y no olvidemos a los médicos romanos, esos hombres de ciencia que veían en los cadáveres una oportunidad de aprender.
Después de todo el aprovechamiento posible, lo que quedaba del gladiador carne, huesos, pellejos arrancados era apilado con el resto de los cuerpos en un rincón del spoliarium, formando montañas humanas que parecían más un aviso que un simple depósito. Esas pilas de cadáveres no eran casuales, servían como recordatorio silencioso para los esclavos que pasaban por allí, una advertencia de lo que les esperaba si osaban desafiar al imperio. Y es que, como relataban autores como Suetonio, los castigos públicos y las exhibiciones de cuerpos eran herramientas de control social tan efectivas como el propio ejército. Los cuerpos sin vida permanecían allí durante horas, a veces días, mientras los esclavos del anfiteatro organizaban su destino final. ¿Y cuál era ese destino? La mayoría acababa en fosas comunes, pero no te engañes pensando que había algún tipo de ritual o respeto. Eran tirados sin cuidado, como restos de animales tras la carnicería. Sin embargo, había un destino aún más siniestro para algunos: ser quemados junto a animales muertos y restos de armas rotas, creando una pira fétida cuyo humo ennegrecía el cielo sobre Roma. El olor, describen algunos cronistas, era tan nauseabundo que los vecinos cercanos al Coliseo se quejaban, aunque, ¿a quién le importaban sus quejas si la diversión ya estaba hecha? Pero espera, porque la humillación post-mortem aún podía ir más lejos. Ciertos cuerpos, sobre todo de gladiadores famosos, eran vendidos en secreto a coleccionistas excéntricos o a médicos con recursos que querían tener un ejemplar fresco para sus experimentos. Sí, Roma tenía su propio mercado negro de cadáveres, y no era precisamente pequeño. Incluso había rumores y algunos textos de Plinio lo insinúan de patricios que compraban huesos de gladiadores para hacer polvo y beberlo mezclado con vino, convencidos de que así absorbían la fuerza de aquel guerrero. Roma, la cuna de la civilización, siempre encontrando nuevas formas de ser grotesca, y mientras todo esto ocurría, el Coliseo, ya vacío de espectadores, quedaba como un coloso dormido, con la arena aún manchada de rojo, esperando el siguiente espectáculo. Para los romanos, la muerte no era sagrada, era útil, y el spoliarium, ese pasillo oscuro y apestoso, era la máquina final de deshumanización, el lugar donde hasta el último rastro de gloria era triturado bajo el pragmatismo brutal del imperio. Imagina la escena completa. El Coliseo está vacío. Las gradas que hace unas horas rugían ahora son un esqueleto silencioso de piedra. Y bajo esa mole de mármol y sangre, el spoliarium sigue vivo, latiendo como una herida abierta. Los esclavos encargados del trabajo final caminan entre montones de cuerpos mutilados con la misma indiferencia con la que uno pisaría hojas secas. El suelo, un lodazal de sangre coagulada, trozos de vísceras y dientes sueltos, chirría bajo las sandalias de quienes, acostumbrados a la carnicería, ni siquiera se inmutan. Se escuchan cuchillos afilándose, cadenas arrastrándose, el sonido de huesos rotos cuando alguien decide que una extremidad aún puede servir para estudios o para alimentar a los perros de las jaulas cercanas. Sí, perros, porque, aunque suene grotesco, muchos restos terminaban como alimento para los animales salvajes del propio Coliseo. Roma no desperdiciaba nada, y si un cuerpo podía servir para entrenar a una bestia o saciar su hambre, mejor aún, menos gastos para el ludus, más eficiencia para el imperio. Y todo esto sucedía a plena vista de quienes trabajaban allí: esclavos, gladiadores aún en entrenamiento, ayudantes de médicos y, en ocasiones, algún que otro curioso con contactos suficientes para bajar a ese infierno. Las antorchas iluminaban rostros sudorosos y manos que, sin temblar, abrían pechos, arrancaban corazones o drenaban sangre para llenar vasijas. Juvenal, con su tono ácido, lo dejó claro en sus sátiras. Roma era una sociedad que se deleitaba en su propia crueldad, un pueblo que había convertido la muerte en entretenimiento, negocio y superstición. Mientras tanto, algunos aprendices de medicina futuros ilustres observaban cada corte como si asistieran a una clase magistral, tomando notas mentales sobre el cuerpo humano. ¿Qué mejor maestro que un gladiador recién caído, todavía caliente,
para estudiar músculos, arterias y órganos. Galeno mismo reconoció que buena parte de sus conocimientos los obtuvo de estos cuerpos. Y tú, pobre diablo derrotado, pasabas de ser un guerrero admirado a una herramienta de aprendizaje, un recurso reciclable de la maquinaria romana. Después de este grotesco proceso, llegaba la fase final, las carretas. Esos carros de madera, cubiertos de sangre seca, cargaban los restos amontonados como si fueran basura camino a las afueras de la ciudad. Allí, en fosas anónimas, eran arrojados junto con animales muertos, criminales ejecutados y otros desechos del día. Ni lápida, ni nombre, ni recuerdo. El gladiador que ayer hizo vibrar a Roma, hoy era un anónimo más, un trozo de carne en descomposición. Y, mientras tanto, en las tabernas, la plebe comentaba con entusiasmo la pelea, apostando sobre quién caería mañana, porque en Roma, la gloria era efímera, y la muerte, bueno, la muerte era solo otro espectáculo rentable. El Spoliarium no era solo un pasillo oscuro, era el último acto de un teatro de horror meticulosamente planeado. Piensa en el ambiente, las paredes de piedra, ennegrecidas por el humo de las antorchas y salpicadas de sangre seca, parecían absorber los lamentos de todos aquellos que habían pasado por allí antes que tú. Cada rincón desprendía un hedor insoportable, mezcla de hierro, putrefacción y sudor humano. El sonido era un concierto macabro, cadenas arrastrándose, cuchillos golpeando contra huesos, gritos ahogados de algún gladiador que aún agonizaba mientras un esclavo terminaba su trabajo con un tajo preciso en la garganta. Los romanos, tan pragmáticos como crueles, habían convertido aquel lugar en una máquina de reciclaje humano. Juvenal y Suetonio insinuaban en sus escritos la obsesión romana por sacar provecho de todo, incluso de los cadáveres. Los cuerpos de los gladiadores eran tratados como recursos, dientes arrancados para amuletos, cabellos cortados para pelucas de las damas de la élite, sangre recolectada porque se creía si en serio que curaba enfermedades como la epilepsia o fortalecía a los enfermos. Plinio el Viejo lo mencionó en sus historias naturales, y aunque lo hiciera con cierto escepticismo, confirmaba que esa superstición era tan real como grotesca, y si aún quedaban órganos intactos, podían ser usados para experimentos médicos. Galeno, el gran médico de la antigüedad, admitía en sus escritos que las disecciones de gladiadores le habían permitido avanzar en el conocimiento anatómico humano. No era raro ver a un joven aprendiz, con mirada febril, abrir un torso con un cuchillo torpe mientras su maestro le señalaba el latido a un débil de un corazón que se resistía a dejar de moverse. Para el gladiador, aquella escena era la humillación final, de guerrero admirado a cobaya involuntaria, de símbolo de fuerza a simple material de estudio. Pero la historia no terminaba allí. Una vez aprovechado el cuerpo, venía el siguiente paso, la acumulación. Los cadáveres eran amontonados, creando auténticas colinas de carne sin vida. Las moscas zumbaban como enjambres voraces, los gusanos empezaban a aparecer en cuestión de horas bajo el calor asfixiante, y los esclavos, sin inmutarse, seguían trabajando como si todo fuera parte de la rutina diaria. Para ellos, la muerte ya no tenía nada de extraordinario, era un trámite, y aún quedaba lo peor. Las carretas, cargadas hasta el tope con restos humanos, partían al anochecer hacia las afueras de Roma. No había dignidad, no había despedidas. Los cuerpos eran arrojados a fosas comunes o, en algunos casos, quemados junto a animales muertos y basura.
mientras las hordas de espectadores y nobles romanos se van a sus lujosas villas ajenos al hedor que aún impregna el aire. Los esclavos y sirvientes comienzan la limpieza conscientes de que esta maquinaria macabra solo se detiene para reiniciarse al amanecer. La muerte en el Spoliarium era el suplicio más temido porque no solo significaba la derrota en combate, sino la desaparición completa, la aniquilación del honor, la reducción de un guerrero a mera basura, consumida y olvidada. Allí no había piedad ni gloria, solo un cruel recordatorio de que en Roma, la vida valía lo que el imperio decidiera, y el precio final podía ser la absoluta deshumanización. Así que la próxima vez que veas el Coliseo, recuerda que detrás de su majestuosa fachada de mármol blanco, hubo un lugar oscuro, lleno de sufrimiento y muertes silenciosas, el Spoliarium, el verdadero final para muchos héroes sin corona. Y si te ha impactado esta historia, si te ha hecho sentir la crudeza del poder y la tragedia humana que escondía Roma, suscríbete para seguir viajando juntos a los rincones más oscuros y fascinantes de la historia. Porque, amigo, conocer el pasado es el primer paso para no repetirlo. Gracias por escuchar, y recuerda, aquí, la verdad siempre es más salvaje que la ficción.